Hola hermosa familia, muy buenas noches. Espero que estén disfrutando este tiempo de cambios donde ya llegó la vacuna, donde muchos ya están un poquito más relajados, por así decirlo, por esos tiempos tan complicados que hemos pasado, ¿verdad? Pero es importante el poder disfrutar y seguir disfrutando de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros padres, abuelitos, si es que todavía los tienes. Disfruta de ellos, disfruta de ellos. Nunca se te olvide que es importante disfrutar de la familia. Es muy, muy importante en las buenas y en las malas, ¿verdad? Como se dice por aquí. Entonces, bueno, pues esta noche yo quiero hablar acerca de las características de un hombre de Dios. Durante muchos años, a través de mi caminar en Cristo, yo he conocido hombres de todo tipo. Varones fuertes, con carácter, hombres callados, hombres que gritan, hombres que son caballerosos, otros que no, altos, bajos, delgados, gorditos, de todo tipo. Gente que ha pasado en mi caminar, pero que muchos de ellos han dejado huella en mi corazón. ¿En qué sentido? Han dejado huella en sus enseñanzas de vida, en cómo viven su vida, en cómo ellos comienzan a caminar en una vida totalmente diferente a la que a veces entendemos. Y pues el día de hoy yo quisiera hablar específicamente para los varones, para los hombres fuertes, valientes, esforzados, hombres de guerra, hombres que son la columna más importante de su hogar, la columna donde se sostiene su familia, donde se sostiene su esposa, donde se sostienen los hijos. Esos hombres. Y bueno, a través de todo este tiempo, pues yo quiero hablar específicamente acerca de un varón del cual habla la Escritura y se llama Job. Bueno, quizás algunos conocen la historia de Job, de cómo la pasó, ¿verdad? Pasó tiempos difíciles, tiempos de mucha pelea, pero al final de cuentas él salió a flote en victoria, porque hubo muchas cosas que él tuvo que entender sobre el camino. Y bueno, Job capítulo 1, versículo 1 dice: había o hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! A mí me impresiona mucho cuando leo esta parte de la Escritura de cómo no solamente el libro presume de este hombre, de un varón perfecto, sino Dios mismo. Cuando comienzas a leer la Escritura, ves cómo Dios presume de Job. Y fíjate, una de las características que me gustan muchísimo es cuando dice: este hombre era perfecto, era recto, era un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Apartado del mal. Es impresionante. Bueno, durante todo este tiempo, como hombre, como varón, que he caminado en los caminos de Dios, he conocido muchísima gente, como ya les había comentado, pero de esos hombres de los cuales han dejado huella en mi corazón, yo quiero hablarles de uno. Y uno de ellos, o el primero que conocí, fue mi papá. Mi papá, cuando yo era niño, a pesar de que mi papá trabajaba mucho, tenía que levantarse muy temprano, salir por aquí, por allá, porque en ese tiempo el papá de mi papá había fallecido, se le reventaron los pulmones, él falleció, y él se tuvo que levantar pues en doble esfuerzo para poder ayudar a mi abuelita a poder sostener a la familia. Fíjate, eran poquitos hermanos, eran 16. 8 mujeres, 8 hombres, muchísimos, ¿verdad? Pero fíjate, a pesar de la carga tan fuerte que había sobre mi abuelita, mi papá quiso ayudarle, quiso esforzarse
Y entonces, en ese preciso momento, mi papá comenzó a seguir y pelear y trabajar en todo tiempo. Una de las cosas que me gustaba mucho de mi papá es que mi papá era un hombre inamovible en sus creencias. Él creía en Dios, a su manera, pero creía en Dios. Y se sostenía en ello. Él quiso trabajar, quiso esforzarse, porque su objetivo era ser parte de esa columna más importante de su familia, para poder ayudar a su mamá en todo tiempo. Entonces, fíjate, hay cosas tan hermosas de las cuales la Escritura nos enseña que mi papá llevaba a cabo y lo hacía de una forma maravillosa. Una de las cosas que también me gustaba mucho de mi papá era que él, a pesar de los tiempos difíciles que pasaba, él decidía ser la columna de hogar en la familia. Y era un hombre muy trabajador, lo admiraba yo muchísimo. Y él me dejó una hoja escrita donde él comenzó a escribirme los 10 mandamientos y me dijo: Chucho, quizás algún día conocerás a Dios, quizás algún día las cosas serán diferentes en tu vida, pero sabes que nunca se te olvide que hay un Dios que te ama, que hay algo que puede hacer que tu vida sea totalmente diferente. Él quiso ser el sostén de nuestro hogar. Entonces, familia, nosotros como varones somos los varones que debemos ser la columna más importante de nuestra familia. Necesitamos ser parte importante e influencia para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro hogar. Necesitamos ser hombres inamovibles en nuestra fe, que a pesar de las situaciones difíciles que podamos pasar, o de las pruebas, o incluso de las tentaciones, podamos ser hombres firmes, hombres con carácter, hombres que peleen la buena batalla de la fe y no se den por vencidos a la primera. Me gusta mucho esa película, de la cual a veces en aquel entonces se hablaba muchísimo, y era la de Rocky Balboa. La de Rocky, y todos cantaban ahí: vamos Rocky, vamos Rocky. Y de verdad me gustaba muchísimo. ¿Por qué? Porque yo veía cómo ese cuate era golpeado, y él se sostenía y seguía, y le decían: oye, si quieres tira la toalla, mano, ya estás todo golpeado, sangrado. Y él decía: no, yo sigo, y le decían el potro, ¿verdad? Y yo sigo, y yo quiero echarle, y quiero ganar. Y fíjate, lo interesante de esto, y el clímax de la película, era que este hombre ganaba por nocaut. Se levantaba, sacaba fuerzas de su flaqueza, y entonces llegaba con su oponente y lo noqueaba. ¡Pah! Este ejemplo lo pongo porque nosotros como varones podemos estar en la lona, podemos estar quizás derrotados por las situaciones, o pensar que ya lo hemos perdido todo. Pero ¿sabes? Nosotros como hombres de Dios siempre vamos a ser esas columnas de nuestro hogar. Siempre vamos a ser los que influenciemos en nuestro hogar para bendición. Nosotros necesitamos ser hombres con carácter. Y carácter no es gritar más que los demás. Carácter es cómo amas, cómo sirves a tu familia, cómo te levantas aun cuando son los tiempos difíciles. Si te levantas en amor, en gracia, en bendición para tu familia, o al contrario. Pero eso lo decidimos nosotros. Por favor, familia, levantémonos como guerreros, levantémonos como columnas en nuestro hogar, y que esas características de las cuales habla el libro de Job puedan ser parte de nuestra vida, donde nosotros podamos ser esos hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal.
Ánimo, varones, ustedes pueden y todos nosotros podemos levantarnos como un ejército poderoso, victorioso en Dios. Que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y no se les olvide, son la columna más importante de su hogar y de su familia. Buenas noches.